Carolina, Alci, ¿sí? ¿Se puede ver? Ok, esta es la presentación. Hemos estado recordando un poco qué se estudia. El comportamiento organizacional estudia el comportamiento a nivel grupal, individual, a nivel organizacional. A nivel individual, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes con la base de lo que han llevado en selección de personal, ahora se pueden dar cuenta que una de las cosas más importantes es tratar de tener la mejor información sobre los rasgos de personalidad que tiene un postulante para poder ingresar. Entonces, uno de los elementos que el comportamiento organizacional hace es el estudio de los rasgos de personalidad, las actitudes que tenga la persona en la empresa, las emociones que también esta persona pueda demostrar. Dentro de los procesos que se han estado dando últimamente de selección de personal, y no sé si han hablado con la licenciada Elena Guzmán, ellos están buscando mucho lo que es personas que manejen la inteligencia emocional y las habilidades sociales. Hola Marcelito, buenas noches. Entonces, uno de los elementos por los cuales nosotros vamos viendo, por ejemplo, el poder determinar cuándo la gente pierde o tiene un descontrol emocional es a través de los descarriladores en los procesos de selección. Y el manejar o tener control de las emociones es un elemento bien importante porque ya a partir de eso se puede identificar también alguna situación que se vaya a dar con relación a una conducta, a una acción que estas personas que están en la organización desarrollen. Por eso es bien importante esto de poder identificar las bases de lo que hace un individuo, cómo se comporta un individuo individual, o sea, cómo es una persona a nivel individual. Entonces ahí vamos siguiendo las laminillas, las voy a ir pasando, por esto ya lo hemos ido viendo. Aquí las características psicológicas y conductuales, a nivel de grupo, cómo se maneja un grupo. Esta persona, cuando llega a ingresar a una organización, es parte de una unidad, es parte de una gerencia, es parte de una dirección, y ahí se conforman los grupos formales, grupos informales, y esos grupos, el conjunto de grupos o unidades se conforman a lo que va a ser la organización, ¿no? Entonces eso ya lo habíamos explicado. El comportamiento, vamos viendo las actitudes en el trabajo, qué tipo de actitudes tiene la persona, cómo se maneja por motivación, cuál es la productividad que tiene, cuáles son los grados de compromiso, cuáles son... Estas personas van a venir con unos valores, van a venir con unas ideas y se van a tener que ir adaptando. Entonces, uno de los elementos que también se está buscando para que la persona pueda ser óptima para un proceso de selección y reclutamiento es que tenga niveles de resiliencia, maneje resiliencia organizacional, ¿no? Una adaptación al cambio. Entonces, son todos estos elementos, la parte individual, la parte grupal, la parte organizacional, y no nos podemos olvidar de las variables del entorno. Como hablábamos la anterior vez con el doctor, toda emoción puede generar una conducta o una acción, que si no sabemos cómo poder aplacarla, no sabemos cómo poder manejarla, puede llegar a suscitar también problemas de índole personal, de índole en las organizaciones por las emociones y por no manejar adecuadamente nuestras emociones se genera mucho problema, ¿no? A nivel psicológico, el comportamiento organizacional va a tener dos tipos de variables. Entonces, una, las variables independientes que van a ser una a nivel individual, no sé si la capacidad que posee la persona para poder ser productivo. Entonces, aquí va a tener una forma de percibir el entorno, ¿no? A eso también vamos a agregar las variables independientes que se dan, que es el intelecto, el físico y la parte emocional.
Cuando nosotros vamos viendo de psicólogos, la tríada que tenemos a nivel cognitivo, afectivo y con la actitud, la personalidad, y es uno de los elementos que va a ir estudiando la parte del comportamiento y especialmente enfocado a la psicología. A nivel grupal, vamos a ver las relaciones interpersonales, vamos a ver los roles que se juegan, los tipos de grupos que se van generando, los estatus, las reglas formales, las reglas informales, los líderes que van apareciendo dentro de lo que es el trabajo grupal o a nivel grupal. Y estos enfocados también hacia los procesos que estos tienen que desarrollar, las políticas y las prácticas. Prácticas entendemos por las actividades que cada unidad realiza dentro de una institución para lograr los objetivos. Otros elementos que ve el comportamiento organizacional a nivel psicológico es la comunicación, la actitud laboral, que está entendida como la satisfacción, el compromiso, y esta también está relacionada con la parte de motivación. Vemos trabajo, el trabajo en equipo, el liderazgo, esas variables que también se van relacionando con lo que es el tema de clima organizacional, especialmente en todo lo que se refiere a actitudes, a qué le motiva al funcionario, qué le motiva al grupo de funcionarios. Ese es uno de los elementos con los cuales nosotros vamos trabajando, ¿no? Y las variables de todo esto que se van a ir viendo pueden ser, entre las que podemos mencionar, la productividad. Ver que una persona realmente llegue al resultado que nosotros necesitamos, que se dé y que se genere realmente ese rendimiento óptimo y que la empresa pueda continuar o pueda desarrollarse, ir creciendo o mantenerse en un nivel en el cual le permita sobrevivir y que las competencias no le ganen. Después, otra variable que también podemos ver es por qué si no hay niveles de satisfacción óptimas, puede haber ausentismo, presentismo, los grados de satisfacción, cómo los empleados van a poder ser motivados a través de incentivos psicológicos, monetarios. Esto está muy relacionado, chicos, con lo que hemos visto en la primera parte. ¿Se acuerdan que hablábamos de bienestar laboral? Hablábamos de la felicidad en el trabajo. Todos esos elementos se van estudiando también en el comportamiento organizacional a nivel psicológico. Entonces, unos van a influir de alguna manera o influyen en otros. Y de alguna manera todo esto se va integrando. Clima, cultura, las actitudes a nivel individual, a nivel grupal y con toda la organización se van a ir relacionando en cierto momento. Entonces ahí estamos los psicólogos y especialmente la gente de recursos humanos que pueda ir generando ya sea mayor satisfacción o menor satisfacción, pueda ir viendo el grado de productividad y eso es lo que nos van a exigir y nos van a demandar los ejecutivos de cualquier institución, sea esta pública o sea esta privada. Dentro de los elementos a nivel individual que vamos a trabajar está la personalidad, ¿no? Y como nosotros los psicólogos definimos el conjunto de características tanto físicas, genéticas, sociales, que reúnen un individuo y que lo hace diferente o lo hace diferente frente al resto de las otras personas, ¿no? Entonces, la personalidad, uno nace con ciertos rasgos de personalidad, pero estos se van a ir moldeando de acuerdo a la herencia que se tenga, al entorno en el cual se vaya desarrollando y entorno entendemos como la familia, entendemos como el grupo de amigos, entendemos como colegio, entendemos con los diferentes núcleos con los cuales esta persona se interrelaciona desde el momento que nace hasta el momento que llega a la vida laboral. Y también otro elemento que va a ser importante dentro de lo que es la personalidad van a ser las situaciones con las que tropiece esta persona o con las que tenga que trabajar o enfrentarse en la vida, ¿no? Algunas situaciones serán sumamente positivas, otras serán
situaciones no tan positivas, y esas situaciones van a moldear de alguna manera también los rasgos de personalidad de estos individuos. Y estas personas van a venir con esos rasgos a la organización. No por pertenecer a una organización van a dejar esas cosas, sino se van a ir acentuando. Y en la mayoría de las, por ejemplo, especialmente ayer hablábamos con la gente del nivel presencial, los rasgos de personalidad de la gente que trabaja en instituciones públicas y tal vez también en las privadas, especialmente en el lado del occidente, hablamos de La Paz, hablamos de La Paz, la más importante por ser sede del gobierno, Cochabamba, Potosí, Oruro, son personas con unos rasgos de personalidad en los cuales se acepta todo, hay mucha permisividad. Yo veo que la gente tiende a ser más callada, a aceptar las reglas, las normas dentro de los ambientes de trabajo. Entonces, hay algo que nos determina. En cambio, si uno va al oriente, y no sé si ustedes algún momento han llegado a trabajar en Santa Cruz, por ejemplo, la gente es mucho más abierta, tiende a decir lo que piensa, tiende a expresar que algo no le gusta, algo que le agrada, no le agrada. Entonces, las diferencias también se van, y ya entramos a la parte de lo que son las emociones. Entonces, cuando nosotros hablamos de emociones, hablamos de un estado afectivo en la que se experimenta una reacción a algo que puede darse en el entorno, ¿no? Estas emociones son los cambios orgánicos que se pueden dar dentro de la parte fisiológica y que además aquí juegan mucho, por ejemplo, todos los neurotransmisores que nosotros tenemos, ¿no? Serotoninas, dopaminas, para poder sentir ya sea alegría, frustración, miedo, enojo, preocupación. Las altas y bajas de los neurotransmisores nos van a también acompañar a que podamos sentirnos en un momento como lo hacemos. Y podemos ver que tenemos dos tipos en esta clase que vamos a trabajar, las emociones sentidas, que son las reales del individuo, y las manifiestas, ¿no? Que son las que se requieren en una organización. Las manifiestas son las que nos van a permitir poder adaptarnos y tener las habilidades sociales y la inteligencia. Entonces, algunas veces estas manifiestas son las que todo el tiempo demandan, ¿no? Tú tienes que ser, por ejemplo, en el ámbito público, tú tienes que ser callado, tú tienes que aprender a obedecer, no mostrar ningún tipo de emociones, porque es de alguna manera lo que se ha hecho, la estructura que han armado con los funcionarios públicos. Hablábamos de que el anterior jueves los han sacado de la oficina, muchos de ellos, a tener que apoyar algo que tal vez no es de ellos. Entonces, hay enojos, miedos, frustraciones, rabia, pero no pueden ser capaces o no tienen que ser capaces de demostrar, porque en ciertas ocasiones, si pasa esto, pueden ser retirados. Sí, como caballo cochero. Tiene mucha razón Carolina, y es algo que se les están enseñando, ¿no ve? Entonces, eso es ser funcionario público, exactamente. Y por la parte de las empresas privadas, el hecho de aguantar también por el lado la sobrecarga laboral, el tener que aceptar que les digan que venga a trabajar sábados, domingos y muchas cosas. Ahora, no vamos a decir que solamente los individuos que van entrando en la organización son los que tienen que aguantar. También hay personas que, por el otro lado, también sufren de emociones que no las pueden desarrollar. Eso también va a pasar con gente, con gerentes, con jefes. De alguna manera, tiene que haber un equilibrio. Y eso va a depender mucho del manejo que nosotros tengamos como recursos humanos, ¿no? Y que nos permitan. Hablábamos y se puede ir demostrando de manera positiva ese tipo de emociones que son adecuadas que se las haga, pero por el entorno ahorita que estamos viviendo y en empresas públicas, esto está bien limitado.
Y en las empresas privadas, si uno no está de acuerdo o siente enojo o quiere ir en contra de las reglas, puede perder el trabajo. Entonces, de alguna manera, el manejo o el adecuado uso o la inteligencia emocional está superdictada más a la gente que tiene que aceptar las órdenes y las instrucciones, cuando debería ser equilibrado, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos viendo a qué es lo que vamos a trabajar en emociones en referencia al comportamiento organizacional, vemos que hay 3 tipos de aplicaciones que se deberían dar. Una es el autoconocimiento, la autorregulación y la motivación. Cuando hablamos de autoconocimiento, es saber cómo vamos a reaccionar, saber qué cosa podríamos hacer frente a ciertas situaciones. El saber, por ejemplo, si alguien me grita, voy a responder de la misma manera, ¿cuál va a ser mi actuar? Entonces podemos decir que tendríamos que conocer los estados internos, ¿no? Una evaluación y confianza en lo que uno puede hacer, hasta dónde yo puedo llegar y saber que soy capaz de hacer algo. Es un conocimiento profundo el que nos pide de las emociones, el poder aplicarlas. La otra es el cómo poder regularlas, es manejar los estados internos, impulsos que se puedan dar, ¿no? Y el regular significa también, como les decía, manejar mucho lo que es la inteligencia emocional, el saber cuándo uno puede adaptarse, cuándo tiene que tener una actitud frente a algo y cuándo no. Entonces, estos elementos son bien importantes. Y una última, que es la parte de motivación y está relacionada con la parte de compromiso, son las tendencias emocionales que facilitan que la persona pueda llegar a un objetivo o un resultado. Entonces, el compromiso es uno de los elementos con los cuales nosotros vamos a trabajar, la iniciativa y el optimismo con el que se tenga que hacer las cosas. Cuando nosotros hablamos de manejar o de establecer una inteligencia emocional organizacional, hablamos de conocer este tipo de emociones que se puedan dar, manejarlas apropiadamente para lograr una motivación. Entonces, cuando nosotros vamos viendo, lo primero que ustedes como gerentes de talento humano, entonces, cuando nosotros vamos viendo que tenemos que conocer, y esto no solamente, estimados colegas, es no solamente se puede aplicar esto en una organización, creo que el poder manejar y conocer nuestras emociones se aplica en todo momento en nuestras vidas. El saber que nosotros podemos tener cierta emoción y cierta acción con esa emoción, nos va a facilitar el saber hasta qué punto podemos llegar a soportar ciertas situaciones, cuándo vamos a gritar, cuándo nos vamos a enojar, cuándo vamos a reír. El hecho de autorregularnos, saber que si una persona nos agrede, y especialmente eso pasa en los mandos, cuando uno está en mando como profesional y tiene jefes, y esos jefes no tienen una adecuada inteligencia emocional, van a utilizar algunas veces los hechos de poder y este tipo de situaciones, y nosotros cómo vamos a responder y qué vamos a generar con eso, ¿no? Las situaciones de enfrentarnos a puñetes, algunas veces puede ser que se dé, que se dé, pero no sería lo óptimo. Entonces, cuando nosotros hablamos de poder ver el autoconocimiento, la autorregulación y también el saber qué tipo de situaciones pueden generar emociones positivas, generar compromiso, vamos a poder hacer un trabajo dentro de las organizaciones. ¿Y cómo vamos a aplicar las emociones en el comportamiento organizacional? Si nosotros manejamos o podemos hacer el estudio de estas emociones, vamos a saber cuándo poder ponernos en el lugar del otro, ¿no? Saber cuáles son las necesidades de esta gente, hacer lo que hace y en qué momento.
nos va a ayudar a entender de alguna manera cómo se desarrolla este compromiso, cómo trabajar con esas emociones. Nos va a poder inducir también a generar otras habilidades. Por ejemplo, si hay muchos problemas de rumores y de mala interrelación entre la gente. ¿Se escucha? Perdón, es que estoy con, creo que un poco de eco. Entonces, si nosotros podemos llegar a conocer estas emociones, también podemos, de la gente especialmente con la que trabajemos, podemos trabajar con las habilidades sociales que tienen que ser desarrolladas. El poder saber si una persona sabemos que va a reaccionar de manera positiva o negativa, inmediatamente nosotros podemos tener o buscar una estrategia para dar un equilibrio a situaciones que se vayan a presentar, especialmente de conflicto. Se dice sí. Y aquí entramos ya al tema que nos ha tocado ver y es bien importante. Para mí, no solamente en las empresas, sino también en la vida, el poder reconocer las emociones y hasta dónde tú puedes llegar es bien importante. El hecho de que tú tengas una emoción no significa que esté mal esa emoción, pero el cómo la utilizas o cuál es el resultado de esto, es ahí donde, especialmente en la parte de gerenciamiento del talento humano y el trabajar en una organización, tiene que ser muy cauta para poder utilizarlas, porque cuando una persona, y había uno de los casos que hablábamos, ¿no? Si tú quieres demostrar que eres una persona que va a actuar con una actitud y pierdes el control por alguna cosa, no vas a generar la credibilidad en tu trabajo que deberías. No estoy diciendo con eso que no se demuestren las emociones, pero tal vez tendríamos que trabajar que se demuestre esa emoción, pero de una manera que sea una reacción madura. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo o piensan que no debería darse así. Me gustaría ahora escuchar, por favor, algunos de los comentarios que ustedes tienen y que ustedes conocen. Como somos psicólogos, tal vez ustedes podrían hacer más rico este tema, porque es la base. Y les digo, es la base para que nosotros podamos funcionar. Sin hay conductas, los procesos están dados, la normativa está dada, pero quien lleva a cabo todo esto somos los seres humanos. Y los seres humanos piensan, sienten, actúan. Y la emoción es uno de los mediadores que se va dando, ¿no? Entonces, tal vez alguien de ustedes quiere compartir algo con nosotros, o tal vez no están de acuerdo con esta situación. Me gustaría, por favor, que puedan expresarse. Estefanía dice, si no hay un buen manejo y control de las emociones, tiene que haber un buen control y manejo de emociones. Y Susana también nos dice, tiene que haber un control de las emociones. Existen excelentes profesionales, pero no tienen inteligencia y le resta méritos a este profesional. Y Estefanía también nos dice, pueden causar graves problemas. Aquí ya tenemos a alguien hablándonos. Sí, por favor, sí, yo también pienso, ¿no?, que es súper importante el manejo de las emociones de ambas partes, o sea, de los jefes, los líderes de la organización, como de los otros mandos. ¿Por qué? Porque si un jefe va a transmitir a, a sus no sé, no quiero decir esta palabra, pero a la gente que, o sea, sus inferiores, digamos, y de esto se va a ir replicando por diferentes niveles. Pero también hay el caso en que uno mismo no puede responder bien, no puede desarrollar bien sus actividades. ¿Por qué? Porque puede que haya tenido problemas en su familia o simplemente esté de mal humor, no tenga ganas de trabajar. Entonces, o sea, de ambos lados hay que tener un buen control de las emociones. Tienes mucha razón, Carito. Y la verdad es que cuando nosotros no podemos manejar eso, no solamente en el ámbito organizacional, ¿no?
todos somos seres humanos. Entonces yo pienso que si nosotros vamos a perder, como algunos días, pasar al mundo para poder reaccionar. Entonces, las emociones son individuales. Ayer hacíamos un trabajo y va a ser, les voy a pasar a ustedes las dinámicas que han desarrollado los de la fase presencial. Nos daban diferentes tips para poder hacer diagnóstico de las emociones en la organización. Y una de las cosas que yo veía con la última dinámica que habíamos trabajado es, se llamaba el cartero llama a su, no, el cartero de las emociones llama a su puerta. Entonces les entregaban unos sobres con unas lecturas a algunos y a otros les entregaban unas caras, ¿no? Que ahí tenían definido qué tipo de emoción se llevaba. Y estas emociones se han entregado, por ejemplo, como cartas, era a unas 3 personas. Pero la forma de entonar, la forma de demostrar la emoción era diferente en cada persona. Y lo mismo va con las fotografías o las imágenes de las diferentes emociones. Entonces, esas emociones son únicas en cada persona. La manera de demostrar es única. Y ahí también la manera de actuar o de reaccionar también va a ser única como seres humanos. Entonces, el hecho de manejar mucho la inteligencia, como dice Adrián, la inteligencia emocional es saber cuándo y cómo, el ser asertivos en nuestro manejo emocional va a ayudarnos mucho en el trabajo que tenemos que hacer. Estamos haciendo la maestría de psicología organizacional, les van a demandar mucho más. Cuando uno dice soy psicólogo, la gente espera una persona que sea equilibrada. Y cuando dice uno soy psicólogo y además soy especialista en las organizaciones, espera que esta persona no tenga un tipo de emociones, ni actitudes, ni que muestre ser un ser humano, ¿no? Que sufre, que siente, que se enoja. El hecho de que levantes la voz puede significar para una persona que le estés gritando sin haberlo hecho. Y yo les digo personalmente en este tiempo de trabajar casi 22 años en el área de recursos humanos, si uno los mira, hasta el hecho de que cómo me está mirando, me está observando bien, me está observando mal, está haciendo esto, está haciendo el otro, más que cualquier otra persona, el área de recursos humanos, de gestión del talento humano, como quieran ustedes llamarlo, va a ser la primera en ser observada. Y mucho más si ustedes dan las directrices de cómo se tienen que comportar. ¿No? Lisette nos dice, por ejemplo, que concuerda plenamente con el recurso humano, hay que verlo de forma integral, entre lo que piensa, siente y hace. Cuando hay coherencia, hay equilibrio. Y como Carito decía, tiene que haber un equilibrio ya desde la parte operativa, la parte de jefes, y en un equilibrio en la organización a nivel emocional. No por ser jefes pueden perder la chaveta y empezar a tratar mal a la gente. Y no por ser operativos uno puede también tener un comportamiento que no es el adecuado, ¿no? Marcelito dice estar en la posición de muerto. ¿Me podrías decir o nos podrías explicar un poco estar en la posición de muerto? Muy agradable tu frase. Me gustaría que tal vez nos puedas explicar la posición de muerto. Marcelito, buenas noches. Escucharte. Buenas noches. Cuando yo estaba en la facultad he escuchado este término de la posición de muerto, ¿no? Más que todo lo utilizan el tema de escucha, ¿no? Que cuando no tenemos que estar todo el momento en ese momento de escucha, ¿no? Escuchar los problemas, escuchar las emociones, ¿no? Por ejemplo, nos dicen a nosotros como somos psicólogos, no podemos tener, digamos, no podemos enojarnos, no podemos, digamos, estar en un momento de euforia, tenemos que estar en todo momento rectos, ¿no? Pero el momento de que escuchamos, digamos, los problemas o las diferentes, digamos, problemáticas que hay dentro de la institución, estaríamos
asumiendo la posición de un muerto, o sea, simplemente escuchando los problemas. Bien, o tener cara de póker, dice cara inexpresiva. Creo que sí. ¿Se han dado cuenta que los seres humanos, Paul Ekman, y no sé si han escuchado hablar de Paul Ekman, uno de los famosos psicólogos que trabaja con el FBI y ha hecho un estudio en casi 70 países sobre microexpresiones? Es un psicólogo que ha determinado que las expresiones de ira, bronca, temor, alegría, tristeza, preocupación, así sea entre un país que esté, no sé, en Latinoamérica y otro que esté en África, es la misma. La misma microexpresión se da en una persona cuando siente que algo le ha enfurecido, que algo le ha dado alegría y ha generado diferentes tipos de emociones. Es bien interesante porque a partir de eso él determina, ¿no? Y le sirve mucho el tipo de, porque las emociones se reflejan en esas microexpresiones. Cuando uno va y le dicen, ¿cómo estás? Y tu boca está diciendo, estoy feliz, muy feliz, pero tus ojos, tu mirada, todo tu lenguaje no verbal identifica de que ese estoy feliz no se da con lo que es la parte no verbal. Entonces, si bien nosotros tratamos de ocultar las emociones que podemos sentir de enojo, de enfado, de sorpresa, como estar como muerto, tener cara de póker, las microexpresiones nos pueden delatar. Personas expertas, como les digo, como Paul Ekman, trabaja mucho con esto y sí, las microexpresiones son universales y realmente para los procesos de selección de personal es donde nosotros deberíamos ir trabajando porque esas microexpresiones nos van a determinar si esta persona orienta, así como otros dentro de los procesos de observación, nos va a determinar si esta persona está creando ideas, está hablando de la experiencia, está inventando, de qué manera ir conociendo al ser humano en un proceso de reclutamiento. Y cuando hay procesos y problemas identificados de actitudes entre la gente, también nos va a servir bastante, ¿no? Entonces, es uno de los elementos con los cuales se tiene que trabajar. Estefanía dice, algún docente me decía que no tenemos la obligación de atender a todos, como todos los demás seres humanos con sentimientos y emociones. Entonces también podemos hacer conocer a la otra persona cuando no la podemos atender. Sí, pero en el caso de recursos humanos tú no puedes dejar de atender porque es la demanda, es tu cliente. Y lo que sí tenemos que ver es cómo poder expresar algo que ellos entiendan que tal vez está dando. En el caso de que tú seas recursos humanos, o sea, la psicóloga de la institución, tú no puedes no dejar de atender. Todos los procesos se van a llevar dentro de un ámbito laboral. Es más difícil poder decir porque ahí van a ir otras variables también, ¿no? En la parte clínica y nosotros viendo si podemos, sí, pero por lo menos por la experiencia que yo tengo, el psicólogo es el todólogo de las empresas, ¿no? Aparte de saber de la parte legal, de la parte administrativa, conocemos el manejo del comportamiento humano, tenemos ese manejo de poder generar o reestructurar de alguna manera las actitudes, los pensamientos. Entonces, siempre es importante y como dice Alci, tener dónde vaciar. Yo pienso, personalmente, opino de que un psicólogo cuando trabaja con mucha gente necesita también el poder, como dicen, vaciar y descargar todas esas emociones que se van generando. Nosotros somos seres humanos y necesitamos también ser escuchados. Creo que todos los seres humanos necesitan ser escuchados y necesitan mostrar las emociones. Y lo más importante es
poder saber el cómo. Ahí viene la parte de la inteligencia emocional, el uso de las estrategias de cómo poder transmitir eso que nos gusta, nos disgusta, nos causa alegría, nos causa tristeza. Tal vez no es esconder las emociones, sino poderlas comunicar de manera apropiada. No sé qué ustedes piensan. La inteligencia emocional es uno de los elementos en los cuales debería trabajar mucho el ser humano, especialmente desde corta edad. Porque, como decíamos, puede haber una persona muy inteligente, puede ser una persona que conozca mucho de un tema y que sea apto para un cargo, pero si esa persona no va a poder controlar las emociones, el cómo esas emociones originan conductas y acciones, vamos a tener algunos problemas, ¿verdad? Una de las cosas que hemos visto también que es interesante es poder ver o la diferencia entre lo que es emociones y estados de ánimo, ¿no? Las emociones van a ser sentimientos intensos que se dirigen a un evento o a alguna persona en específica. En cambio, los estados de ánimo van a ser algo un poco más recurrente. A ver, dice Estefanía. Entonces, dicen en el área de recursos humanos, debemos sí o sí atender o atender nuestra ayuda, ya que, por ejemplo, en el caso de los psicólogos clínicos, pueden no atender a todos. En el caso de que sea, por ejemplo, conflictos organizacionales provocados por actitudes, tenemos que nosotros aprender a dar soluciones a ese tipo de conflictos. Pero cuando ya estos tipos, y es una opinión muy personal, Stephanie, ¿no? Cuando ya estos conflictos pasan de ser un conflicto moderado, trabajar con la actitud de la gente y a nivel individual, y que pasa a generar en alguno de estas personas que vayas a trabajar otros rasgos que ya sean de tipo clínico, sí se puede hacer trabajar con, digamos, los seguros de salud y la interconsulta con una persona. Pero personalmente considero de que es importante de que la persona psicólogo organizacional pueda atender temas organizacionales. Si es de tipo ya de estructuras de personalidad que te están provocando eso, se tendría que trabajar con un psicólogo ya especialista en esa área. Pero cuando estamos hablando de conflictos, de resolución de problemas, estamos hablando de que hace o no hace su trabajo y la baja motivación, la alta motivación, esos son temas bien inherentes a la organización, ¿no? Pero cuando ya esta persona está en otro tipo y está generando problemas por tener estructuras, ya no son estados de ánimo, ya no son emociones, ¿no? Ya tienen otros rasgos más profundos que generan problemas de adaptabilidad en la organización. Yo creo que se debería hacer una interconsulta con los especialistas del área. No sé qué opinan. Adrián, Marcelo, Ángelo no lo he visto, pero vamos a ver quiénes más han llegado, porque hay muchos psicólogos con mucha experiencia. Lisette, Susana, me gustaría saber cuáles son sus opiniones en esto, o tal vez ustedes piensan de manera diferente. ¿Qué opinan? A ver, vamos a ver. Está Ángelo, Marcelito, vamos viendo a la Yera, Leslie, Lisette, algunos de ustedes nos podrían decir si consideran o no, o tal vez ustedes consideran que él debería meterse en todos los temas, incluyendo estos. Ok, Susana nos dice que cuando el problema ya se hace patológico, y que ya se están haciendo daño o se está haciendo daño, es hora de una intervención de un psicólogo clínico. Me gustaría tener la opinión de Adrián, también, que está aquí en nuestra reunión de martes. Me dice Leslie, tengo una duda sobre el estrés. El problema es más recurrente, pero el estrés en sí no es malo. Estamos hablando de que en el estrés hay dos tipos de estrés, el distrés y el eustrés, ¿no? El eustrés o el estrés propositivo nos ayuda a generar
acciones, por ejemplo, para lograr algunos objetivos o resultados. Si nosotros no activamos el estrés positivo, muchas veces nos va a faltar el ánimo para poder hacer algunas cosas. Y ahora el distrés, entendido como ese momento en que llegas a no poder tener el control de tus emociones porque generan mucha presión en ti, está afectando, por ejemplo, niveles a nivel fisiológico con dolores de cabeza, fatiga, y que son cosas que no te están permitiendo estar en equilibrio con tu entorno y contigo misma. Ese es un estrés en el cual nosotros tenemos que trabajar. Entonces, para mí, hay los dos tipos y nos han enseñado eso, que hay dos tipos de estrés, y el estrés positivo también se puede generar, ¿no? El hecho de las competencias, el hecho de logros, pero desde un punto de vista de optimizar este estrés positivo. Marcelito nos dice, yo creo que debería haber un acompañamiento por parte de un profesional en psicología y tratar de bajar los niveles de estrés de maneras para canalizar el mismo, ¿no? Ángelo, qué lindo. Qué bueno escuchar, leerte, ¿no? Angelo nos dice que existen emociones negativas a nivel personal. Hay muchos temas de trasfondo, familiares, afectivos, amorosos, adicionales a los que en el trabajo se está generando, por lo que sería bueno buscar una solución. Yo creo que sí, cuando se ve que realmente esto no es de un grupo, sino de una persona que ya tiene ciertas características, y eso es lo bueno de los psicólogos, que podemos determinar que algunas veces hay los problemas de dices y diretes, que son los que generan mayor problema en una organización. Entonces, hay cosas que nosotros sí vamos a poder manejar, pero, por ejemplo, hay situaciones donde una sola persona es la que genera todo el problema. En la institución donde se escucha un ruido de fondo, ¿no se escucha bien? Yo escucho bien, Liz. Ya. Leslie, ¿escuchas bien? Ahora se escucha bien. Voy a hablar un poco más fuerte. Ok, gracias, chicos. Entonces, bueno, cuando los problemas, o sea, cuando una persona, por un rasgo de por rasgos de personalidad, actúa e interfiere en todo nuestro entorno y genera malestar en un entorno, ahí realmente va a ser muy bueno poder trabajar, por ejemplo, con los entes de salud. Las diferentes cajas o seguros de salud tienen sus psicólogos, y tal vez poder solicitar una interconsulta de psicólogo organizacional a psicólogo clínico para poder optimizar esos procesos de ayuda a esta persona. Y de alguna manera, y por consecuencia, nos vamos a ayudar a nosotros mismos, ¿no? A nuestra organización. ¿Está bien? Por favor, si no se escucha, si no estoy hablando claro, o si hay alguna cosa que no esté clara, por favor, háganme saber. Es muy importante para mí que nosotros podamos tener la información. ¿Está bien? Sí, buenas noches. Hola, Adrián, qué gusto escucharte. Me gustaría saber tu opinión sobre esto, que es uno de los temas que nosotros sabemos que se da todo el tiempo, pero es bueno profundizar en las emociones, porque esto es uno de los elementos que nos va a generar muchas veces conflictos, mayores conflictos en la organización. Así que, por favor, te cedo el micrófono para que tú nos puedas decir tu opinión. Muchas gracias, Rocío. Buenas noches, queridos compañeros. El estrés es un tema muy importante, y entender su naturaleza nos permite darnos cuenta que el impacto en la salud de las personas es integral. Desde el origen de la palabra estrés proviene de la física y se refiere a la fuerza que se ejerce del exterior sobre un objeto, a la presión y la resistencia del objeto ante esa dinámica de presión, llegando a un punto en donde el objeto ya no puede soportar más y empieza a deformarse. Pero aquí no hablamos de un objeto, estamos hablando de seres humanos, de personas que a partir de un contexto que lo presiona, que lo estresa,
también puede llegar a deformarse. Y ahí viene lo que es el síndrome del burnout o el síndrome del quemado, que tiene una importante pertinencia para el contexto laboral y se refiere a cuando el individuo está, como su nombre lo dice, quemado, ya no puede más. Ahí se observa también el fenómeno del presentismo, trabajadores que pueden estar y quedarse mucho tiempo más allá de lo establecido, pero su capacidad productiva está seriamente reducida. El estrés es un factor que va a afectar la dinámica sociolaboral y considero que el liderazgo, la autoridad, la influencia que tiene el líder en el contexto laboral es fundamental y debe también saber de alguna forma valorar y sensibilizarse ante las dinámicas de las personas que trabajan con este individuo, porque justamente se configura en un factor que genera estrés según algunos estudios. Las emociones son esenciales, ¿no? Son el factor a partir del cual se mueven las relaciones humanas. Si hablamos de relaciones humanas, hablamos de emociones. Y si hablamos de un sistema organizacional, de una dinámica organizacional, en las emociones vamos a tener un factor de mucha importancia. Justamente la lectura a partir de la cual participamos en el foro nos habla de esa presencia y relevancia del factor emocional en los contextos laborales y cómo esto ha sido estudiado desde diferentes perspectivas. Ahora, Daniel Goleman nos brinda un texto que seguramente muchos de ustedes lo conocen, ¿no? La inteligencia emocional en la empresa, en donde presenta de forma bastante pedagógica las manifestaciones, las formas, las influencias y cómo se puede aprovechar todo lo relacionado a la dinámica emocional para mejorar los climas organizacionales y el desempeño de los trabajadores. El estrés es un tema de fundamental importancia que en nuestro medio, en nuestro contexto, no se le da el valor que tiene y es causa de muchos problemas de salud, es causa de que personas muy capaces y competentes vayan a abandonar diferentes contextos de trabajo, es causa de diferentes trastornos, pero como nuestra sociedad ignora esta situación, normalmente continúan trabajando, esforzándose hasta quemarse, ¿no? Como indica el propio síndrome del quemado. Y cuando hablamos de quemarse puede llegar a ser algo trágico, ¿no? Los índices de problemas a nivel de paros a nivel cerebral, lo que comprenden los derrames cerebrales, lamentablemente se han incrementado, ¿no? Y un factor asociado a esto es el estrés, pero la persona no llega a enterarse. Nuestra gente trabaja, y las instituciones no tienen tampoco consideración, y muchas veces las consecuencias son demasiado fuertes, ¿no? Entonces un tema esencial es lo que puedo compartir, Rocío. Gracias. Muchas gracias, Adrián. Carolina, porfa, tú te cedes el micrófono. Sí, aportando lo que decía Adrián, también, bueno, cuando a veces te sientes mal y vas al seguro, o sea, los médicos te dicen, ¿no? Que es estrés y que te relajes, pero no te dan, digamos, una baja médica, o no dicen, bueno, hoy no vayas a trabajar porque necesitas distraerte y eso te va a ayudar. Entonces, otro dato curioso es que también en esto de los ACVs se han ido dando en gente muy joven, ¿no? Y justamente por temas de estrés. Es cierto, realmente el nivel de estrés que puede provocar ciertas situaciones, especialmente, por ejemplo, en la gente que trabaja en banca, se ha visto que los niveles de estrés pueden producir como decía Adrián, un problema de derrame cerebral, un ABC. ¿Saben qué otro tema se da? La laberintitis, por ejemplo. He visto mucha gente que por el problema de estrés ha generado laberintitis, tinnitus, o sea, son diferentes acciones que hace que nuestro cuerpo nos diga,
oye, está pasando esto, dale una solución. Y esto deriva de ese poco manejo que nosotros podemos tener de las emociones. Emociones muy fuertes pueden generarnos realmente problemas, ¿no? Alcira tiene razón, dice el colon irritable es uno de los elementos que se está generando por este tipo de situaciones, de no poder manejar, así como nos generan estrés, también deberían darnos una clase de paliativo o no sé. Muchas empresas ahora están trabajando, Cantutani es una de las que trabaja mucho en todo lo que es gestión del talento y, por ejemplo, había una temporada que veían desde el hecho de producir programas de buena salud con una mezcla o un mix de lo que era meditación, tai chi, mindfulness, que se ha ido trabajando, psicología positiva, bienestar positivo, ¿qué se llama? Utilizar la programación neurolingüística para ver actitudes, para ver, y el uso de técnicas de relajación y de respiración, que también son elementos que nosotros podemos utilizar en el momento de poder generar una adecuada, un adecuado control de emociones. Porque lamentablemente, Ángelo dice, no, completando lo que dice Adrián, considero que si bien el liderazgo es el factor primordial, también lo es el gestor de recursos humanos, generando actividades de desfogue en el trabajo. Sí, es muy cierto. Si se han dado cuenta, cuando las personas están muy estresadas, y es por eso que se generan los grupos informales, los cuales después del trabajo se dedican a hacer actividades deportivas, porque es una forma de poder canalizar esos aspectos o emociones negativas que se ha tenido durante todo el día, ¿no? Alcira dice que considera que se debe concientizar al personal y dosificar adecuadamente su tiempo. Es cierto, o sea, lamentablemente, Alcira, y nosotros sabemos que se tiene que dosificar, por eso además muchos estudiosos han dicho 8 horas son lo máximo que podría trabajar una persona. Pero lamentablemente las empresas, y tenemos un contexto laboral en que nos movemos a nivel Bolivia, muchas veces van a exigir más de nosotros, ¿verdad? Entonces, si bien nosotros podemos decir que administren bien su tiempo, pero hay ciertas demandas que van a tener tanto en empresas públicas como en empresas privadas. Y si uno se mete a decir por qué, o muchas veces, si a mí me ha pasado esto en empresas públicas, a decirle, pero funcionarios que trabajan en horario continuo, de 8:30 a 4:30, y que se quieren salir a las 5, vienen los jefes y dicen, ¿por qué se han salido tan temprano? O había uno de los bancos en los que nosotros trabajábamos, igual en la misma hora, de 4:30 a 9:30, de 8:30 a 4:30, y a las 7 de la noche, si tú te salías, el jefe decía, pues, ¿qué pasa? Esta persona no tiene trabajo y ellos están acostumbrados a quedarse muy tarde, ¿no? Entonces, hay algo más que me gustaría complementar, si se puede. Claro que sí, Adrián. Es importante entender que en diferentes contextos laborales muchas veces se subestima la circunstancia que atraviesa el empleado, el individuo, la persona que trabaja con uno, bajo la perspectiva de que, según, de pronto yo poniéndome en el lugar de esa autoridad, según mi percepción, lo que te sucede no es tan importante o significativo o relevante. Pero el punto es que debemos entender que las personas reaccionamos de formas distintas a las diferentes circunstancias y eventos que se presentan en la vida. La capacidad del individuo para manejarse en situaciones de presión, la capacidad para afrontar un conjunto de situaciones varía a partir de la historia, de la dinámica cultural, social que tiene cada persona. Cada ser humano es único. Y lo que tal vez para unos puede ser algo sencillo o no relevante, para otros puede configurarse en un factor de alta presión, de alto distrés,
Por tanto, esa sensibilidad y esa observación permanente también la debe manejar el profesional de los recursos humanos, ¿no? Esa sensibilidad que le permita identificar y aproximarse a aquellas personas que trabajan en la organización y que debido a las circunstancias que atraviesan pueden requerir de apoyo, de un proceso de escucha, de un proceso de diálogo a partir del cual puedan desahogarse y tal vez encontrar caminos que les permitan mejorar su situación sociolaboral. Una noticia maravillosa es que los últimos estudios han demostrado que de forma contraria, por ejemplo, el estrés es un factor que nos afecta limitando la capacidad de respuesta del sistema inmunológico. Debilita nuestro sistema inmunológico y nos hace vulnerables a muchas enfermedades. Y esto es algo tan interesante porque de pronto hasta podemos asociarlo con el VIH, ¿no? Con lo que es el SIDA. La persona que tiene esta enfermedad en realidad no va a enfermarse de SIDA, sino que su sistema inmunológico se ve debilitado por la presencia del virus que ataca a su sistema inmunológico y a partir de él es vulnerable a cualquier enfermedad. Pasa algo similar con el estrés, porque el estrés afecta a nuestro sistema inmunológico. Y al estar estas defensas debilitadas nos enfermamos de cualquier cosa. Pero la buena noticia es que se ha podido observar que la risa, ¿sí? La risa, el reírse a carcajadas, es el factor que fortalece tu sistema inmunológico. Tiene un efecto totalmente contrario al estrés. ¿Qué quiero decir con esto? Que un elemento para fomentar en los contextos sociolaborales debiera ser que las personas puedan reír, puedan expresar sus emociones, que puedan reírse a carcajadas cuando se da la oportunidad, porque esto va a generar distensión, va a generar un ambiente sociolaboral positivo, agradable, y esto también se va a asociar con la creatividad y la capacidad cognitiva de los integrantes de este contexto, ¿no? Entonces, son algunos datos interesantes. Por un lado, el estrés nos afecta a nivel inmunológico, pero por otro lado, la risa va a fortalecer esta situación. Y justamente en la lectura también se hablaba sobre cómo se espera que los empleados de pronto encubran sus emociones para estar acorde a la dinámica organizacional. Pero en realidad eso no es saludable, ¿no? La persona necesita expresar sus emociones, necesita reír, o de pronto expresar otros sentimientos por un criterio de salud, tal vez no un criterio empresarial, productivo, pero sí un criterio de salud integral. El aporte que nos has dado, Adrián, es súper importante porque se dice que el estrés es una enfermedad silenciosa y especialmente, por ejemplo, las personas que tienen diabetes, por ejemplo, el estrés afecta muchísimo a este tipo de personas y es por eso que muchos de los médicos piden que tenga un cuidado. Como gestores de recursos humanos, nos toca lograr un equilibrio en las organizaciones donde trabajamos, ¿no? Y hacer, como dice Geraldine, campañas de salud, generar unos ambientes en los cuales las personas puedan distensionarse, podría ayudar mucho. La terapia de la risa es un elemento que nosotros podríamos aplicar. No cuesta nada buscar elementos y momentos en los cuales podamos generar estos espacios en la organización donde se pueda realizar una actividad de distensión y de alguna manera equilibrar. En algunas organizaciones, como les digo, Cantutani sé que es una de ellas, se genera los espacios donde la gente inclusive puede ir a bailar, pueda hacer deporte, pueda disfrutar un momento. Y eso es lo que de alguna manera nosotros tenemos que planificar, ¿sí? Conversar, leer, hacer un deporte, generar ambientes de ocio productivo son bien importantes. Ayer hacíamos varias dinámicas y es que nosotros necesitamos identificar qué tipo de emociones se está dando en nuestra organización. Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros tenemos que ver en qué momento vamos a ver que hay emociones muy negativas que se están empezando a generar
para poder trabajar con eso, ¿no? La música, la terapia, han habido muchos profesionales que han ido trabajando inclusive con la coloroterapia, ¿está bien? Colorterapia, para, por ejemplo, tener los ambientes adecuados, la música adecuada, estos elementos que coadyuvan a que la persona pueda sentirse tranquilo en el momento o en los espacios de trabajo, ¿no? Las personas, por ejemplo, y es por eso que ponían los asientos, los de los bancos, una persona que está parada durante 2 horas haciendo cola para poder hacer un depósito, es mucho más fácil que reaccione frente a ciertas situaciones que una persona que está sentada, a pesar de que en el Banco Unión las primeras semanas o los primeros días del mes son unas colas tremendas, pero la gente no hace tanto problema por ese mismo hecho o estudio de que hay ciertos factores que activan las emociones y por ende pueden provocar reacciones o conductas que nos van a generar problemas. ¿Está bien? Hasta aquí estamos bien. Me encantan los aportes que dan las personas porque de ahí estamos aprendiendo de que este es uno de los elementos que nosotros, colegas, tenemos que trabajar muchísimo. Ahí es donde nosotros podemos decir que hay la diferencia entre un administrador y un psicólogo. El administrador va a estar enfocado a generar los resultados pese a cualquier tipo de situación que se genere en el individuo o en un grupo. En cambio, los psicólogos vamos a tratar de generar los mismos objetivos, pero considerando de que hay ese equilibrio. Porque el manejo del comportamiento a nivel individual y grupal nos va a permitir generar ese equilibrio. En cambio, con los administradores va a ser un poco más difícil, porque ellos quieren a toda costa que se genere rentabilidad. Nosotros lo que queremos es que se genere esa rentabilidad, pero logrando el equilibrio adecuado entre la organización y los seres humanos. No sé si están de acuerdo, no están de acuerdo. Es importante trabajar sobre esta parte que son las emociones. Y otro elemento que podemos ver es los estados de ánimo, ¿no? Los estados de ánimo son menos intensos que las emociones y surgen de un evento, una situación que estimula este estado de ánimo. Queridos colegas, vamos viendo qué tipos de estado de ánimo tenemos en un ser humano. Una emoción es dada por un momento y es algo que se va a generar en el instante, ¿no? Puede ser provocado por un evento, o por alguien, por una acción. Un estado de ánimo es algo un poco más percedero en el tiempo, tal vez un poco más largo, se podría decir. Las emociones, imagínense, Descartes desde esa época trabajaba con varias emociones, ¿no? Imagínense 6. A él lo que le interesaba saber era por qué la gente se asombra, cómo siente el amor o qué dice respecto al amor, el odio, el deseo, la alegría. Después ya los diferentes autores van trabajando desde las emociones básicas, que son alegría, tristeza, enojo, preocupación, rabia, y van ampliándolas, ¿no? Aquí está. Marcelito, te voy a poner la siguiente, la anterior, para que puedas ver. Las emociones son sentimientos intensos que se dirigen a alguien o algo. Para mí una emoción es algo que se da en un momento. Los estados de ánimo para mí tienen un poco más de permanencia en la persona. Estás muchas veces, por ejemplo, cuando tienes un problema de
tristeza o depresión va a ser un poco más largo en el momento o algo que los estimula. También pueden darse los estados de ánimo por baja o alta, igual que las emociones de los neurotransmisores, la dopamina, la serotonina y todos los neurotransmisores influyen en tanto las emociones como los estados de ánimo, ¿no? Entonces, una emoción es algo que se genera de manera inmediata y un estado de ánimo tal vez tiene una periodicidad o un tiempo un poco más largo y que también está dado por un evento o una situación. No sé si he respondido tu pregunta. Espera un momentito, he perdido. Deme un momentito, chicos. He perdido mi pantalla. Las emociones son duraderas. Me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un estado de ánimo y las emociones? Las emociones son duraderas. Los estados de ánimo también son a mí, en el tiempo, tiene un poco más de duración que las emociones. Las emociones pueden ser generadas en un momento, un shock, un asombro, una risa, pero un estado de ánimo como estar alegre o estar deprimido ya va con un periodo un poco más largo. Tal vez Adrián nos podría ayudar en eso para ir definiendo, para ir generando nuestro propio concepto. Bueno, lo que yo entiendo es que las emociones tienden a estar influidas por diferentes circunstancias del vivir cotidiano, de la cotidianidad, de la vivencia del sujeto y los eventos que se presentan en esto. Entonces son cambiantes, son de duración breve. En cambio, los estados de ánimos involucran estados del individuo en los cuales se puede mantener durante periodos de tiempo relevantes, ¿no? Son estados de ánimo que hasta pueden llegar a caracterizar la personalidad del individuo y la manera en la cual se relaciona con su medio, con los demás. Muchas gracias, Adrián. Creo que tenemos similar concepto, puesto que yo también considero de que son tiempos alargados. O sea, cuando nosotros estudiamos psicología nos dicen cuál es la diferencia entre un estado de ánimo o un trastorno de personalidad de tipo depresivo. Entonces ahí nos van dando las diferencias que se tienen ya desde un núcleo que ha generado esto a lo que una situación o un evento pueden producir y provocar en un tiempo, ¿no? Específico, como un estado de ánimo. Adrián, ¿podrías ayudarme un poquito con esto? Sí, bueno, ya cuando hablamos de un diagnóstico diferencial, entiendo que los criterios que se van a tomar en cuenta son mucho más precisos, ¿no? Ya están en el marco de la formación del clínico y ahí ya no llega la competencia del psicólogo que trabaja con los recursos humanos. Pero la distinción entre un estado de ánimo y las emociones es en lo que yo entiendo es eso, ¿no? El estado de ánimo puede caracterizar al individuo, ser parte de su forma de relacionarse con el mundo, pero las emociones involucra la dinámica relacional a partir de la cual reaccionamos a las diferentes circunstancias que se presentan, el cómo nos relacionamos a partir de los estímulos que recibimos. Las emociones pueden variar, pueden ser fluctuantes, en tiempos breves, en tiempos cortos, a diferencia del estado de ánimo. Justamente de esto trata también la lectura sobre las emociones en el contexto laboral. Es lo que entiendo. Ok, muchas gracias, Adrián. No sé si está un poco más claro. Marcelo, hemos logrado aclarar. Tal vez alguien que podría aportar algo más. Ángelo, hay claridad en esto porque necesitamos entender esta parte para poder también generar los diagnósticos que vamos a hacer acerca de las emociones en las organizaciones. ¿Quedó claro? En la lectura
Estefanía, ¿nos podrías de alguna manera compartir cuál es el criterio que tú tienes de acuerdo a la lectura, que es algo más personal? Ok, Estefanía nos dice que hay varios autores que definen la emoción, ¿es cierto? ¿Qué más nos podrías decir, por favor, Tefita? Ya, también nos dice que hay emociones positivas y negativas, pero que la clasificación no importa, depende más de la persona. Una emoción es más duradera. Dice que la ira no es una emoción, que es un estado de ánimo, es algo más personal. Todos que puedan generar una reacción en la persona, ¿no? Pero como lo ha dicho Adrián y como yo también les he compartido, para mí la emoción es algo que se puede generar en un momento. En cambio, un estado de ánimo ya va a ser un poco más elaborado por el ser humano y va a ser con un poco más de tiempo, un poco más duradero. Entendido, la emoción como que tiene un poco de, o sea, la emoción se da de reacción o en reacción a algo, inmediatamente. Cuando te hacen un chiste, inmediatamente te genera risa, alegría, el sentirte bien. Cuando tú recibes una noticia, como una emoción, te sientes como asombrado, como choqueada, pero un estado de ánimo, cuando tú tienes un problema, te vas a sentir preocupado, te vas a sentir deprimido, te vas a sentir tal vez tranquilo. Esos son estados de ánimo que se pueden dar un poco más largos. Es como yo entiendo. La emoción va a estar relacionada a algo que genere, ¿entiendes? Tú no todo el tiempo estás emocionada o sientes, va a haber, no sé, por ejemplo, cuando tú cruzas la calle y alguien te toca la bocina, inmediatamente, ¿qué es lo que se genera como emoción? Tal vez asombro, tal vez, wow, sorpresa, porque te ha generado que alguien te está bocinando por ahí, ¿no? El hecho de que alguien te hable fuerte o que te hable, va a haber algún detonante para que se genere una emoción. Cuando tu hijo te dice, te quiero, inmediatamente la emoción que te va a generar esa alegría, ese sentimiento, ay, de abrazarlo y darle, de sentir y inmediatamente generar una conducta. Carolina nos dice, hay elementos que se van acumulando o prepara el terreno, ¿sí? Considero que los estados de ánimo, dice, son una evolución del día a día o una etapa de depresión, ansiedad. Considero que las emociones son coadyuvantes a los estados de ánimo. Sí, concuerdo contigo, Ángelo. Está esto claro ahora que ya hemos visto las diferentes perspectivas que tenemos en base a las emociones y los estados de ánimo. Tiene que quedar claro esto porque ustedes van a hacer los diagnósticos y uno de los elementos que vamos a tocar cuando nosotros queremos mejorar clima laboral es ver si las cosas que nosotros hacemos, ¿qué provocan? Si ustedes hacen un plan de incentivos, por ejemplo, a las personas que no sea de tipo monetario, sino que vayamos más a tocar la parte psicológica, ¿qué va a generar? ¿Qué tipo de emociones va a generar en los seres humanos? Y si estas se van a poder convertir o van a tener un tiempo corto, un tiempo a mediano plazo, si van a necesitar reforzamientos, para eso nos significa poder saber si hay palabras, por ejemplo, no sé, cuando las personas dan los discursos y esos son los oradores que son especialistas del lenguaje y de la comunicación, que nos inspiran. Cuando uno va a una charla motivacional, como que tu pecho se infla y dices, sí, yo tengo que ser lo mejor de lo mejor. Te está generando un tipo de emoción y por ende te puede generar un tipo de conducta. En ese momento tú te sientes como que vas a poder conquistar el mundo y te sientes listo para todo eso. Pero puede ser que después de que salgas de una conferencia motivadora, una charla que te ha generado esto, haya alguna situación como que has visto un choque
o ha pasado un problema que ya no te genere esa emoción, sino que otra emoción se esté dando o esté empezando a nacer. Entonces, cuando nosotros pensamos en las emociones como punto de partida para poder generar cambios y poder motivar o generar compromiso, es eso lo que nosotros tenemos que ver. Qué tipo de emociones vamos a generar, con qué tipo de actitudes o planes que vayamos a desarrollar. No sé si está entendible esto, porque es un elemento con el cual nosotros vamos a tener que lidiar todos los días, y especialmente cuando nosotros pensamos en cómo ellos van a, o con qué perspectiva, o cómo van a percibir lo que nosotros hagamos. Sí, quisiera, gracias Susana, gracias Carolina, me gustaría saber. Ok, les he pedido a la gente de presencial, hay algunas cosas que, por ejemplo, por el tiempo y por el tiempo tan corto que tenemos con ustedes y el tipo de trabajo que se va haciendo en el aula virtual, que no podemos trabajar. Sin embargo, con la gente del módulo presencial hemos sacado algunas dinámicas para poder determinar o poder hacer diagnósticos a nivel de emoción en las organizaciones. Entonces, ellos van a ir trabajando sobre los protocolos hasta fin de módulo, y me gustaría compartirles eso porque han habido, por ejemplo, trabajos, por ejemplo, para poder diagnosticar los trabajos que hacen los gestores de recursos humanos. Uno de los alumnos o los colegas que tenemos ha utilizado el WhatsApp para poder ver o de qué manera responden los empleados dentro de las organizaciones utilizando el WhatsApp y los emoticons que tenemos ahora como herramienta de fácil acceso para todos, ¿no? Entonces, están elaborando los protocolos. Nosotros vamos a hacer, sí, no, la idea es dejar, por ejemplo, ustedes, vamos a ver dentro del proceso de trabajo que nos queda todavía 3 unidades de desarrollar, ustedes van a tener el trabajo de todos los protocolos MADE-IN, Maestría Organizacional UMSA, que van a hacer los chicos del módulo presencial, y nosotros les vamos a dar otro input o también unas estrategias ya para ver la parte de diagnóstico, o ya sea para ver la parte de diagnóstico a nivel de grupos. ¿Les parece? Entonces, ayer yo ya les he pedido, como parte de los trabajos que vamos a realizar, el que tengan todos los elementos, las dinámicas que han hecho, porque han habido muy buenas. Por ejemplo, el cartero de las emociones, esto de utilizar el WhatsApp con los emoticons para saber qué es lo que sienten y qué emociones les genera el hecho del lenguaje. Digamos, hoy nos pagan y ellos tenían que lanzar los emoticons de que era alegría, duda, o por ejemplo, no hay papel en el baño, que algo tan simple que puede generar molestia o puede provocar duda. Entonces, se les ha pedido a ellos que preparen todo desde el punto de vista digital para que se pueda compartir con ustedes. Y entonces, estas 4 dinámicas que ellos ayer y en la anterior semana han desarrollado, se las voy a hacer conocer una vez que ya las tengamos, para que ustedes también puedan aplicar. Me parece que está y va a ser adaptado a nuestro contexto. El lenguaje no verbal también. Y eso es lo que nosotros vamos a ir dando. Es bien importante no solamente trabajar para lo que va a ser los trabajos de módulos, sino también para demostrar que tenemos producción nacional, intelectual, y que ustedes son los que están desarrollando esto, ¿no? Entonces, vamos a hacer un trabajo de fin de módulo, y vamos a dejar tanto los virtuales como los presenciales un aporte de lo que es la psicología organizacional, y especialmente de nuestra maestría a la carrera y al posgrado de psicología de la OMSA. Eso va a ser nuestros aportes desde comportamiento organizacional y
aplicado para una realidad, ¿no? Para la realidad boliviana. Entonces, eso es lo que pretendemos para este módulo y que tengan herramientas prácticas. Nos falta, de aquí les voy a mostrar un poquitito esto de los estados de ánimo, que lo íbamos a ver, el afecto positivo, el afecto negativo. Nos faltan algunas laminillas más, que no son muchas. Y con eso terminaríamos este tema. Algunas las vamos a seguir trabajando el día jueves, ¿les parece? Porque es un tema que realmente no me gustaría dejarlo a medias, sino que ustedes puedan manejarlo y aplicar esto como una herramienta y una estrategia para poder llegar a la gente de las organizaciones. Entonces, estimados colegas, el día jueves nos vemos a las 7 de la noche. Estoy muy contenta porque la participación de ustedes hace que estas clases y el estar con ustedes compartiendo este tiempo sea muy valioso. Yo aprendo de ustedes mucho, les agradezco por el tiempo, les agradezco, tengo que ser bien sincera, yo conozco algunas cosas y aprendo otras de ustedes. Así que muchas gracias por los aportes. Y para mí, este tiempo va a ser de mucho conocimiento, mucho aprender de ustedes y mucho compartir con ustedes. Muchas gracias y nos vamos viendo el jueves. Buenas noches.